Muy buenas tardes a todos los amigos del Instituto Cervantes de Palermo en esta nueva conexión virtual a través de la plataforma Zoom de nuestro instituto. Esta tarde lluviosa aquí en Palermo, que acompaña precisamente para un tema muy especial que tenemos, que es la celebración del centenario de la publicación de una obra fundamental para el mundo teatral del siglo XX, no solamente en España, sino en la escena universal, que es la publicación de Luces de Bohemia de Valle Inclán en la revista España. Y digo esa lluvia porque, aunque Luces de Bohemia se desarrolla en Madrid, es de un autor, nuestro gallego más universal, que es Ramón María del Valle Inclán. Y tenemos para ello, para celebrar en este encuentro, esta presentación de la edición que conmemora este centenario, a dos personas extraordinarias que son también dos gallegos universales. El autor de la edición, el catedrático José María Paz Gago Chema. Muchas gracias, Chema, por aceptar esta invitación del Instituto Cervantes de Palermo, que es una persona con un currículum extraordinario, es catedrático de la Universidad de La Coruña, es presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica, también es vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, especialista en el teatro de Valle Inclán, ha publicado libros muy importantes como La Revolución Espectacular, el teatro de Valle Inclán en la escena mundial, en Castalia en 2012, además de muchísimos trabajos sobre este escritor de la provincia de Pontevedra, que yo también soy de Pontevedra y barro para casa, así que estamos todos los gallegos aquí celebrando este día especial. Y muy especial también porque, para que vean ustedes la profesionalidad de Chema, hoy es su cumpleaños y no ha dejado de aceptar nuestra invitación para celebrarlo aquí con nosotros en amor y compañía de Ramón María del Valle Inclán. Gracias, Chema, por esta deferencia tan especial que nos has hecho. Ya sabes, el cariño y el reconocimiento que tenemos, yo muy especialmente contigo, una amistad de hace tantos años, y en estos momentos pandémicos y de cerrazón en todo el mundo, toda esta solidaridad a través de la cultura, porque la cultura siempre nos salva. Y en segundo lugar, tenemos que va a hablar primeramente a otro gallego queridísimo, hombre de la cultura desde su más tierna infancia, una especie de alter ego de Oscar Wilde en algunas cosas, Miguel Losada, que es un poeta, es un escritor, un activista cultural al que queremos muy especialmente, lo sabe él de verdad, que es de Vigo. Ha estudiado filología en varias universidades, en México, en la Sorbona, en España también, en la Complutense. Ha sido impulsor de la Academia de los Melancólicos, coordina uno de los ciclos más prestigiosos de poesía en el ámbito hispánico, que son los Viernes de la Cacharrería, desde hace más de 25 años. Como poeta tiene libros muy importantes, pero también aquí viene por esa especial cercanía a Valle Inclán, no solamente por su conocimiento, su lectura sabia, sino porque ha sido muchísimos años director de la Biblioteca del Ateneo de Madrid, un lugar muy especial del mundo cultural, con una biblioteca riquísima que las hispanistas que nos acompañan hoy, como es la profesora Caterina Ruta, la profesora Asunta Polizzi, conocen muy bien, aparte de un sitio maravilloso. A todos ustedes que no sean de Madrid, que no conozcan Madrid, o cuando vayan a Madrid, visiten la biblioteca de ese Ateneo, porque es un lugar
espectacular como espacio arquitectónico y también por esos contenidos de joyas que Miguel conoce muy bien, todos los arcanos de esa biblioteca. Y bueno, pues también él ha estado como actor, como crítico literario, como crítico de teatro y también de cine, en televisiones, en radios, en fin. No voy a extenderme porque lo importante es que hablen ellos, porque vamos a presentar esta joya de Luces de Bohemia a través de dos personas sabias que les agradezco también a Miguel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí, en este espacio del Instituto Cervantes de Palermo. Y también saludos a todas las personas que nos acompañan, alumnos de la Universidad de Palermo, de otras profesores de otras universidades. Estoy viendo también a Sonia Alessandra, Catania, de distintos puntos de que esta es la magia de podernos reunir aquí juntos todos. Y nada, Miguel, sí que me gustaría que empezaras a hablar de este esperpento fundacional, esta pieza teatral que cumple 100 años y que Valle Inclán empezó a publicar por entregas en la revista España precisamente entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920. En fin, está ambientada en ese Madrid brillante, hambriento, absurdo de esos albores del siglo XX. Y curiosamente, Valle empezó a escribir esta obra en una convalecencia de una influenza, de una gripe, la famosa gripe de 1918, en un espacio también maravilloso, el Pazo de la Merced, pues que se contagió en esa segunda oleada y tuvo que estar confinado 8 meses. Bien, Miguel, ¿qué significa para ti en estos momentos? Eso, Beatriz, es lo más maravilloso. En estos momentos, 100 años después de que se comenzase a publicar en el diario España esta obra maravillosa, para mí una de las obras capitales de toda la literatura española, y yo incluso, y perdonadme, añadiría que de la literatura europea del siglo XX, de la literatura y del teatro, puesto que fue creada como obra de teatral, pero muy especial, muy especial. A mí me interesa muchísimo que 100 años después esta obra parezca que está hablándonos de hoy mismo. Es que yo vivo muy cerca de los sitios donde se desarrolla toda la trama, vivo muy cerca del Callejón del Gato, vivo al lado del Ateneo, de la Docta Casa, que aparece hasta en 3 ocasiones dentro de la obra, y de la que tengo que decir que Valle Inclán frecuentó muchísimo también la biblioteca, pero es que además fue presidente de la Docta Casa, sustituyendo nada menos que a don Manuel Azaña, el que sería presidente de la República Española, de la Primera República. Además, cuando se presentó a presidente, la otra persona que tenía enfrente como candidato era nada más y nada menos que don Miguel de Unamuno. Tiempos aquellos gloriosos. Valle Inclán fue presidente de la Docta Casa y fue una persona que vivía muy cerca de aquí, en Tirso de Molina, y llegó a vivir en la Docta Casa, llegó a vivir en un momento que no tenía dinero, como era típico, que estaba sin un duro, y se llevó a su familia a unas salas de la Docta Casa, y allí vivió dentro de lo que es el Ateneo. Imagínate como si se va a vivir al Centro Cultural Italiano o algo así, algún escritor italiano que no tuviera donde caerse muerto, que es lo que le pasaba en aquel momento a Valle Inclán. Y esa vida de Valle Inclán es la misma de ese héroe, de ese personaje maravilloso que es Max Estrella. Max Estrella, fijaros qué nombre, Max, Máximo y Estrella. Es que ya el nombre es sublime, y sin embargo, dentro de esa sublimidad, pues puede resultar zarrapastroso, miserable, pero no moralmente, sino en la vida que lleva. Cuando muere,
que muere, Más Estrella, no estamos destripando nada, cuando muere tirado en la puerta, en la calle, cuando muere Más Estrella, su especie de alter ego canallesco, que es don Latino Dispalis, el que va siempre con él, que es un timador y un mal bicho, pero que a su vez tiene algo de genialidad. Y es que ambos recuerdan mucho, y esto no se dice, no sé por qué, pero el itinerario de estos dos hombres por ese Madrid estrafalario e increíble es también un poco el itinerario de Don Quijote y Sancho. Y es el itinerario, curiosamente, porque la obra es tremendamente moderna y sigue siendo tremendamente moderna 100 años después de haberse escrito, es el itinerario también del Ulises de Joyce. Igual que Dublín aparece en el Ulises, así aparece el Madrid, de otra manera, claro, en Luces de Bohemia. Le dice don Latino a más muerto en el velorio, dice, te has muerto de hambre como moriremos todos los españoles dignos. En España es un delito el talento. En España el mérito no se premia el robar y el ser sinvergüenza. Es tremendo, es tremendo. ¿Qué obra literaria de fuste se atreve a decir estas cosas de tu propio país, de tu propia vida? Esta mañana, perdonadme que hable de algo real, de algo de hoy, estaba hablando con gente de grupos literarios y hay escritores ahora mismo que están pasando hambre en España y supongo que en Italia pasará igual. Por eso, ese itinerario de miseria, de hambre, de Más Estrella, es también el itinerario probablemente de algunos escritores que están, y por eso a los que nos estáis leyendo, comprad libros, porque creo que es un momento muy importante para sostener el libro, ir a las librerías y comprar libros igual que compramos de comer, para que no cierren las librerías y para que el libro pueda seguir existiendo. Más Estrella, pero no es solo un itinerario de hambre y un itinerario realista, sino que es también un itinerario moral, profundamente moral, una reflexión sobre la España de su época y sobre el mundo que le toca vivir, pero tan cruel, tan tremenda, que por eso la obra tardó en estrenarse muchísimos años, aparte de luego cómo está concebida, que era tan moderna para la época que era irrepresentable, como fue con el público de Federico García Lorca, que el mismo Lorca decía, esta obra se representará dentro de 100 años. Pues así pasa con Luces de Bohemia. Es una obra tan rica, tan inmensa, que era imposible representar en aquel momento. Pero yo solamente quisiera, porque si luego hay un coloquio, me interesaría muchísimo a ver las preguntas y tal de la gente, incidir en lo despiadado que es toda la concepción de la obra. Nada se salva, nada, ningún estamento. El periodismo está sometido al poder político. La prensa, lo dice Más Estrella, hace lo que le mande. La religión. Más Estrella llega a decir, y esto es tremendo, tremendo, España en su concepción religiosa es una tribu del centro de África. Tremendo. Y sin embargo, hay que decir que tanto Valle Inclán como Más Estrella son cristianos y creen en un cristianismo auténtico. Ellos lo que están es contra toda la parafernalia, de cierta parafernalia que acompañaba a la religión. El poder. Está clarísimo que los personajes principales están en contra del poder. La policía llega a asesinar y se habla de las cloacas del Estado. La sociedad es una farsa. Todo está podrido, envilecido, pero todos, aquí no hay maniqueísmo, los ricos y los pobres, porque la barbarie ibérica es unánime. Es tremendo. A mí en algún momento hay una escena de un lirismo tremendo, porque además Valle Inclán era poeta, eso se nota, claro. Y esa poesía, ese lirismo, está en algunas escenas que son realmente antológicas y únicas y que pasan, a lo mejor yo creo, de la escena universal, dignas de William Shakespeare, a quien admira Valle Inclán, que es su maestro, lo confeso, a la hora de hacer teatro y del que se habla dentro de la obra.
porque hay un diálogo entre Rubén Darío y el Marqués de Bradomín en el que se habla del teatro de William Shakespeare y de las diferencias de un posible acercamiento a la obra de Shakespeare en aquel momento. En España es un delito el talento. En España el mérito no se premia. Claro, esto es tremendo, hablar así de tu país, hablar así y puede parecer además que es fruto de una mente demoledora que va contra el Estado, pero no, él lo que está intentando buscar es una nueva conciencia moral. Por eso la obra es tremendamente actual, porque en la sociedad actual también quizá necesitamos una nueva conciencia moral como la que aparece en la obra de Valle Inclán. Y esto hace que a mí a veces me hace recordar un poco una obra de Darío Fo, el premio Nobel, la del anarquista, la de muerte accidental de un anarquista, porque hay una escena, pero claro, muy anterior en Valle Inclán, hay una escena, la escena del obrero catalán, que está en la cárcel, donde se va a encontrar Mas Estrella con este obrero que prácticamente sabe que se lo van a caer. Sabe que le van a aplicar la ley de fugas y que le van a disparar por la espalda. Y en una escena increíble, porque lo vamos a escuchar en off, fuera de la escena, vamos a oír unos disparos y vamos a saber que se han cargado al obrero. El obrero es muy interesante también porque dice, soy obrero barcelonés y a orgullo lo tengo. Y luego dice, soy lo que me han hecho las leyes. Él no es un anarquista nato. Él no va contra la sociedad, sino que la sociedad le ha llevado un poco a ese camino. Y ahí hay una reflexión maravillosa donde vemos esa conciencia moral de Mas Estrella, cuando él dice que él no le importan las academias ni le importan los lustres literarios, porque, y se lo dice a don Latino Dispalis, yo me siento pueblo. Es que es una obra rompedora en su momento, una obra terrible, una obra que además entronca con parte de lo mejor de la cultura española a través de la historia. Valle Inclán confiesa que él que está creando un nuevo género literario, un nuevo género artístico, que es el esperpento, que es la deformación de la realidad vista, y así crea una especie de tragicomedia, de nueva tragedia, pero en clave de farsa, con ese distanciamiento que tiene que dar el arte a la realidad para que sea arte y sea realidad a su vez. Y es maravilloso porque él dice que el esperpento nace de Goya. Está muy claro. Viene de las pinturas negras, viene de los caprichos, está clarísimo en Luces de Bohemia. Luego, a nivel teatral, se va a mezclar con Shakespeare y con toda esa sabiduría escénica que tiene Valle Inclán. Por algo estaba casado con una actriz de teatro, a él le interesaba mucho el teatro y conocía mucho cómo funcionaba el teatro por dentro, pero él se dio cuenta de que en aquel momento tenía un contrincante muy grande enfrente. También se dieron cuenta otros, pero no con la visualización que él tuvo, y era el cine. Y entonces el cine podía dar lo que el teatro, con otra rapidez, cambiando de situaciones muy rápido, de lugares, de personajes y tal. Y es lo que hace en esta obra. En esta obra, cada escena es en un lugar distinto y cada escena es impresionante porque es desde un cementerio hasta el despacho del ministro de Gobernación, desde una taberna a la calle. O sea, está toda la sociedad, todo el mundo está contenido dentro de una obra que, sin embargo, conserva la unidad prácticamente de tiempo, porque toda la obra transcurre en apenas un día. Pero en apenas un día hay 60 personajes, más de 60 personajes, y todos los enclaves. Vamos a ver la buñolería modernista, donde se reúnen los escritores
que vienen del modernismo, un poco de moda y tal y cual. Vamos a ver una tasca inmunda. Vamos a ver el Café Colón, donde se encuentra con Rubén Darío, el genio literario de unos años antes y amigo de Valle Inclán. Entonces es como un microcosmos que abarca toda la sociedad del momento. Por eso yo digo que es que está todo Madrid ahí. Pero lo que pasa es que él nunca hace costumbrismo. A su vez, utiliza todo tipo de lenguajes. Aquí hablan las prostitutas, hablan la gente soez de la taberna, y habla el ministro, y hablan los escritores más o menos relamidos, y hablan los periodistas. Es decir, abarca todo. Por eso yo, aunque es muy distinta, ya sé, y me pueden decir que tiene que ver muchísimo por debajo con el Ulises de Joyce, que por cierto es de esos años. O sea, es una obra total. Abarca, como Wagner en la ópera, Valle Inclán abarca la totalidad, y eso era irrepresentable en teatro. Pero el primero, supongo que Chema luego hablará de esto, pero es maravilloso que tarda 50 años en estrenarse en España, y cuando se estrena, cada vez que dice estas cosas tan fuertes, estos diálogos tan, la gente los aplaudía, porque justo en aquellos años, a principios de los 70, había una sociedad que estaba en perpetuo cambio en España, y fue un momento ideal para estrenar esta obra. Pero 7 años antes la obra se estrenó en el Teatro Chaillot de París, nada menos, Chema, por Jean Vilar, el genio Jean Vilar, el creador del Festival de Aviñón, y es un montaje increíble. Es decir, es muy curioso, la obra se estrena por primera vez en francés. Un día antes había estrenado también Divinas Palabras en el Teatro del Odeón de París, el gran teatro europeo, el otro gran teatro junto con el de Milán, la esencia del gran teatro europeo. Estuvieron las dos obras 5 semanas en cartel, y Divinas Palabras la hizo el personaje principal, nada menos que Jean-Pierre Ragolt, uno de los grandes actores franceses de aquellos años. Eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con Chema en la universalidad de Luces de Bohemia, y sobre todo yo creo que en Italia se tiene que entender perfectamente y maravillosamente todos estos personajes. Hay muchísimo, podríamos estar aquí horas y horas hablando de Luces de Bohemia, como toda gran obra, como obra grandiosa, tiene miles de facetas, tiene miles. Ese sentido trágico de la vida española que se puede contemplar en la estética deformada, en los espejos del Callejón del Gato. Yo conocí esos espejos porque están al lado de mi casa. El Callejón del Gato, que Valle Inclán dice del gato, pero no es de un gato, es el Callejón de Gato. Es un señor que se llamaba Gato. Y sigue estando en la casa, que es un bar, es una taberna, donde estaban esos espejos, estaban en la puerta, y la gente iba y se veía en los espejos porque uno era cóncavo y el otro era convexo, y entonces la gente se veía muy delgada o muy gorda. Entonces Valle Inclán, para definir su estética, habla de esa deformidad. Él solo habla del espejo cóncavo. Curiosamente, y eso quizás nos hiciera reflexionar, el convexo no lo cita. Dice que la realidad española es como eso que se ve en el espejo cóncavo del Callejón del Gato. Muy bien. Los héroes clásicos y dentro del espíritu de España. No sé si queréis que siga hablando, tengo muchísimos temas, pero creo que sería bueno escuchar a Chema. Pasamos a escuchar a Chema, que además hoy es su cumpleaños, y no en vano ha nacido el mismo día que genios como Martin Scorsese, Rock Hudson, o una actriz que a Miguel le encanta, y yo supongo que a ti también, Chema, que es Sophie Marceau. O sea que hombre, no está nada mala, señora. Ese mismo día de nacimiento. Cuando quieras, Chema. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Y la verdad es que no podía yo celebrar mejor mi cumpleaños hoy que en compañía de tantos amigos, ¿no? Permitidme que cite en primer lugar a María Caterina Ruta, que es una mujer extraordinaria, la que yo quiero muchísimo. La gente no sabe que nos conocemos hace 30 años.
Yo he de decir una cosa. Citabas que yo presido ahora mismo la Federación Latinoamericana de Semiótica y soy vicepresidente de la Asociación Internacional. Bueno, mi carrera en semiótica se la debo a María Caterina Ruta. Ella lo sabe seguramente, pero en una ocasión ella era secretaria de la Asociación Italiana de Semiótica. Ella me invitó a un congreso, creo que en el año 91, en Urbino. Allí me presentó a Umberto Eco y, en fin, todo salió de allí. O sea que María Caterina Ruta la quiero muchísimo, ella lo sabe, y la admiro mucho más como semiótica y como cervantista extraordinaria. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Sí, Caterina? pero digo, lo demás te lo has merecido tú. Bueno, pero sin tu ayuda no se hubiera producido. Es un gran placer compartir esta tarde contigo, de verdad. Bueno, gracias, ahora despediremos. Gracias. Bueno, después también, por supuesto, Beatriz Hernández, la directora del Instituto Cervantes de Palermo, que también nos conocemos desde hace muchos años. Hemos viajado por el mundo, hemos compartido poesía y tantas cosas, ¿no? En Galicia y fuera de Galicia. Miguel, a propósito, vamos a presentar esta edición, que es la edición conmemorativa de Luces de Bohemia, que después tengo ahí unas diapositivas que si podemos verlas, si María Laura me lo permite, lo veremos. Pues en buena medida esto fue impulsado por Miguel, porque efectivamente Miguel es un gran ateneísta, ha sido presidente de la sección de literatura del Ateneo, como doña Emilia Pardo Bazán. En fin, es un... El año que viene es el centenario. Y lo vamos a celebrar, lo celebraremos aquí en el Cervantes de Palermo, a doña Emilia. Que ya estoy organizando un gran congreso internacional aquí en La Coruña sobre ella. Bueno, pues resulta que Luces de Bohemia aparece en la revista España, que estaba fundada y financiada por Luis García Blanco, que era un gran ateneísta. Sí. Entonces de ahí surge, y con Miguel pensamos en organizar la celebración del centenario en el Ateneo, con la Asociación de Amigos de Valle Inclán, que yo soy vicepresidente, con el Concello de Vilanova de Arousa, y entonces de ahí surgió todo. Miguel es un gran, no sé, estimulador de estas cosas. Bueno, entonces, que también tengo una gran amistad con él de hace muchos años, compartimos pasión por Valle, por el cine y por tantas cosas. Y por la poesía, y por la poesía. Poesía, claro. He de agradecerle que en un libro que coordinó sobre las 100 películas de la historia, las 100 mejores películas de la historia, sí. Es, ¿no? Sí. Sí, bueno, más que las mejores, no, las más amadas, las que más nos gustan. Eso, exactamente. Bueno, pues a mí me dio el privilegio de en ese volumen escribir sobre Ciudadano Kane. Nada menos. Bueno, pues de Luces de Bohemia voy a hablar algo, aunque después del discurso inflamado de Miguel, poco más puedo decir. No, pero sí que voy a contar algo de esta edición, porque por primera vez la gente puede ver el original, la edición facsímil de las páginas de la revista España donde apareció. Quería también aprovechar para hablar un poco de la fortuna de Valle Inclán en Italia, que ha sido mucha. Ahí tenéis nada menos que en el Piccolo Teatro de Milán una representación muy reciente, año 2015, de Divinas Palabras, nada menos, ¿no? Una puesta en escena de Micheletto, que es uno de los grandes directores actuales, y fue extraordinaria y tuvo muchísimo éxito, y toda la prensa italiana comentó estas divine parole de Valle Inclán. A propósito, voy a mostraros un Lucci de Bohemia, Luces de Bohemia, que se representó, además estuvo como 5 años, de los años 70 a los años 80, también en Italia, en escena. Y a propósito, ha habido muchos grandes
Max Estrella. Yo creo que Miguel ha sido Max Estrella en alguna ocasión. Hombre, espero no morirme en la calle tirado. No, hombre, eso seguro que no. Eso seguro que no. Pero sí que nada más y nada menos que Ralph Balone, sí. El grandísimo actor Ralph Balone, fue Max Estrella en ese montaje italiano. Bueno, vamos a ver. Voy a enseñaros, aquí tenéis la portada de esta edición de Luces de Bohemia, Esperpento, que es como lo subtitula Valle, y vamos a tener por primera vez el facsímil de 1920. Es una revista años 20 con una estética muy cuidada. Os voy a enseñar alguna página donde aparece alguno de los anuncios de la época. Me parece que no ha coincidido ninguna, porque en esa revista se anunciaban cajas de pastillas de cocaína. Claro, en los años 20 no era ilegal consumir cocaína, ¿no? Y además que Valle, para escribir, sabemos que se inspiraba con algunas de estas sustancias, ¿no? Escribió un libro que se llama La pipa de Kif. La pipa de Kif, efectivamente, a eso hace. Sí. Bueno, pues ahí tenéis la portada de esta edición con esa foto de Valle tumbado. Siempre solía estar tumbado, era un hombre un poco endeble de fisonomía y le gustaba mucho de estar tumbado o en casa. También hay una foto en el Ateneo en esta misma postura y con esos cojines, le gustaba estar así. Esta edición ha sido... Perdona, Chema, perdona un segundo. Esa foto del Ateneo es impresionante porque se ve en primerísimo plano el zapato de Valle Inclán con un agujero enorme y esa a veces se corta para que no se vea. Es un Max Estrella también. Sí, pero os diré una cosa, vamos a ver. A Valle le gustaba dar esa imagen de pobretón que era absolutamente falsa. Él era un bohemio dandy. Se conservan facturas de los trajes que se compraba y eran trajes caros, siempre bien cortados. Era un hombre elegante. Le gustaba jugar entre la bohemia y el dandismo. De hecho, cuando está de director de la Academia de España en Roma, donde yo he organizado varios coloquios en torno a él, resulta que, aunque le lloraba al ministro de Exteriores español diciéndole que solo tenía 4 cucharas y eran él, la niñera y sus 5 hijos, aunque lloraba para que le mandasen dinero para comprar cucharas y tenedores y cuchillos y camas para su prole, en realidad él, al llegar, se compró un coche para el director de la academia, contrató un chofer y se dedicó a pasearse por las tiendas de decoración de Roma, por Vía Véneto, a comprarse muebles, tapices, cortinones para decorar la academia. O sea que, como un señor, se lo pasó muy bien en Italia. Él proyecta esa imagen de pobretón, pero en absoluto. Él era un hidalgo, de una familia hidalga, de un pueblo como Vilanova de Arousa, que era muy próspero, era el gran emporio conservero, que todavía sigue siendo, porque Vilanova de Arousa provee de mejillones a toda Europa. Y, en fin, Valle era de una familia, nació en la Casa del Cuadrante, que es una casa solariega, ¿no? Y había varias casas de su familia. Bueno, voy a enseñaros entonces alguna de estas privilegios para el Cervantes de Roma. Bueno, aquí tenéis una representación típica de Luces de Bohemia y tenemos a Max Estrella con su sombrero, su barba, su Macferlán, y al lado Latino Dispalis con su gorra también, su kepis. Es una típico vestuario de estos dos personajes. Esto es ahí lo tenemos en la librería de Zaratustra, que es como bien sabe Miguel, es una versión ficcionalizada dramáticamente de la librería de Librerio Puello, al que realmente en la obra lo maltrata Valle y dice que es un ladronzuelo, ¿no? Un especulador, y que le paga 4 perras por los libros que la gente le vende, ¿no? Era un usurero, pero en fin, le da ese sobrenombre tan nietzscheano de Zaratustra, ¿no? Esta es una de las primeras escenas, si no recuerdo mal, debe ser la tercera escena, la segunda escena,
que a propósito voy a contaros que fue censurada repetidas veces y es censurada en esta primera edición. Bueno, vamos a ver. Aquí tenéis los manuscritos del primer borrador de Luces de Bohemia. Aquí lo tenéis, ahí aparece, bueno, no se lee muy bien, pero Madame Colette aquí en el centro, que es el personaje de la mujer francesa de Max Estrella. Esto pertenece a la primera escena. Vamos a ver, de Valle-Inclán hay muy pocos manuscritos. ¿Por qué? Porque él, una vez se publicaban las obras, destruía los manuscritos, ¿no? Porque no tenía espacio en casa, aunque como decía Miguel, él cambió muchas veces de casa, en Madrid, en Galicia, estaba continuamente moviéndose, pero entonces se deshacía de todos los manuscritos. Solo se conservan aquellos manuscritos que no son publicados. Vamos a ver, Joaquín del Valle-Inclán, nieto de don Ramón, es un gran especialista en la caligrafía de su abuelo, y entonces estos manuscritos piensa que son de 1918. Es el momento en el que está confinado en el Pazo de la Merced, como nos recordaba Beatriz, y ahí es un momento de mucha tranquilidad porque está en un pazo dedicado a la agricultura, una de estas ideas extravagantes que se le ocurrió en un buen momento a don Ramón y se dijo, bueno, estoy aburrido de la literatura, dejo de ser escritor, alquila a la familia Puy el Pazo de la Merced y dice, voy a plantar aquí vino, con lo que saque del vino pago el arriendo y al mismo tiempo gano dinero. Bueno, ganó algo, pero fue un poco ruinoso. Estuvo desde 1916 hasta 1922 viviendo en el Pazo de la Merced. El Pazo, la casa, no estaba en muy buenas condiciones, tuvo muchos problemas, incluso a una de sus hijas, una niña pequeña, se le cayó un trozo del techo y tuvo un accidente grave, ¿no? Él está llorándole continuamente a la familia Puy para que arreglen el Pazo y lo que hacía es no pagarle la mensualidad para mantener la casa, ¿no? Pero bueno, en ese momento que está en el Pazo de la Merced, desde 1918, que contrae la gripe mal llamada gripe española, porque es una gripe que venía de Estados Unidos, pero se le llamó la gripe española porque España era el único país que publicaba las cifras de contagios, como ahora. Y entonces los demás países europeos censuraban la prensa, nadie sabía la incidencia de un virus que se cobró 10 millones de víctimas mortales en todo el mundo y 250.000 en España. Esta gripe del 18 fue parecida a la actual. Llegó a Europa en principios de la primavera, mes de marzo, y hubo una segunda oleada en el otoño, en octubre, y es precisamente la oleada que coge a don Ramón. Está 15 días en la cama muy enfermo, con mucha gripe, con mucha fiebre, perdón, y creyendo que iba a morirse, pero felizmente la gripe del 18 atacaba fundamentalmente, mataba a la gente joven entre 10 y 45 años. Valle en esos momentos tenía 52, estaba a punto de cumplir 53 años y se salvó, no perdió la vida. Y después, cuando hacia el 15 de octubre ya le pasa la enfermedad, se queda confinado en el Pazo y es un momento muy creativo y en esos meses escribe Luces de Bohemia, escribe Divinas Palabras, escribe varios de los autos y, en fin, al menos 5 o 6 obras. Bien, entonces tenemos estas cuartillas, ahí podéis ver Madame Colette. Don Dorio, resulta que en esta primera versión de Luces de Bohemia, don Latino de Hispalis tenía el nombre de Don Dorio y ya es descrito como va a quedar en Luces de Bohemia, con su kepis, sus anteojos, igual, pero este nombre de Don Dorio, como sabéis, pasará después a uno de los poetas modernistas que aparece en la obra, ¿no? Voy a enseñaros otra de las cuartillas. Valle escribía en cuartillas así, pequeñas, y bueno, pues ahí iba haciendo sus tachaduras y después le pasaba a su mujer Josefina Blanco esas cuartillas que ella pasaba, mecanografiaba, ¿no?
pero ya digo, es de los pocos manuscritos. Vamos a ver, siempre se ha pensado, y esto es la novedad que incluyo en mi edición, siempre se había pensado que Valle Inclán había entregado 12 escenas a la revista España para publicar la obra. Y que posteriormente, en 1924, cuando ya hace la edición definitiva, añade 3 escenas, la segunda, la sexta y la 11ª. Pues no, porque ya en estas cuartillas aparece un plan de la obra en 14 escenas. Es decir, la conclusión que he llegado yo es que él envía a la revista España 15 escenas, la obra íntegra. ¿Qué pasó? Que el director de la revista España, Luis Araquistain, censuró la obra y eliminó las escenas segunda, sexta y 11ª. Luis Araquistain era un hombre de izquierda progresista y no le tembló la mano para censurar a su amigo Valle. Cuando he presentado esto en algunas televisiones, en algunos periódicos, me han preguntado, ¿y por qué Valle no protestó? Bueno, hay que pensar que él estaba en el Pazo de la Merced y para que llegase allí la revista España, pues podía pasar un año, o sea que ya había pasado a la actualidad. Él seguramente no vio la revista con la publicación de sus entregas. Estaba preparando su viaje a México, su segundo viaje a México, que se retrasó, pero después sale para México y seguramente no vio la revista en ningún momento. Bueno, voy a enseñaros, efectivamente, esta es la edición facsímil, ¿no? Este es el primer número de la revista donde aparece y se anuncia Luces de Bohemia. Es el número del 31 de julio, donde va a salir la primera entrega. Como veis, es una tipografía típica de la época, de los años 20, y ahí aparece Luces de Bohemia, don Ramón del Valle Inclán. Hay que decir, porque yo he hecho una comparación y en la edición están tanto la facsímil como la edición definitiva de 1924. Es que la revista España tenía una cantidad de erratas tremendas, ¿no? Y hay pasajes de Luces de Bohemia que no se entienden debido a las erratas, ¿no? Y después, curiosamente, os voy a enseñar que en uno de los últimos números se publica una fe de erratas, pero esa fe de erratas no corresponde realmente a las erratas más gordas que aparecen, ¿no? Entonces, hay cosas realmente... Pero bueno, ahí veis creo que me parecía bonito que vieseis la portada del primer número de España, donde van a ir apareciendo los distintos capítulos, las distintas escenas, perdón, de Luces de Bohemia. A propósito, mi edición está patrocinada por la Asociación Amigos de Valle Inclán, que se funda precisamente en 1920 por parte de los miembros de la redacción y de la tertulia de la revista España, sobre todo Cipriano Rivas Cherif, ese gran director teatral que pone en escena algunas de las obras de Valle, y también Luis Bilbao, colaborador asiduo de España, fundan los Amigos de Valle Inclán. Que en los mismos números de estos meses de verano de 1920 aparecen las noticias de esa nueva asociación, y entonces nosotros en el año 99 en Vilanova de Arousa refundamos Amigos de Valle Inclán, que sigue vigente, ¿no? Y ahí está un grupo de valleinclanistas y de personas de Vilanova de Arousa muy entusiastas y seguimos nuestra labor. Bueno, vamos a ver, aquí tenéis, ¿veis alguna de las páginas donde aparecen las escenas? Es la escena novena, aparece ahí con su acotación, los diálogos, y al lado estos fascinantes anuncios de la época, ¿no? Por ejemplo, Salón Vizcaya, cinematógrafos, varietés, el más concurrido, grandes atracciones, magníficos programas, ¿no? En fin, creo que es una curiosidad y es un valor añadido de esta edición, tener esta edición facsímil, ¿no? Del original, donde aparece hace un siglo las páginas de Luces de Bohemia. Ahí tenemos otra, la escena última, aunque por supuesto la numeración de las escenas cambia porque son eliminadas esas escenas, ¿no? Os hago alguna alusión a las escenas censuradas. Una de ellas es precisamente la visita de Max a la librería de Zaratustra, que por una parte quedaba muy mal un librero tan conocido en Madrid como Puello. Entonces seguramente por eso lo eliminó Araquistain.
Además, ahí hay un gran ataque a la extrema izquierda. Y Araquistáin era el representante más conocido de la extrema izquierda, lo que se llamaba entonces Partido Socialista Español. De hecho, en estos números de la revista España aparecen continuamente grandes loas a la revolución soviética, a Lenin, artículos sobre Lenin, artículos de Lenin traducidos. Y Araquistáin además propone en algunos editoriales de este momento que el Partido Socialista se convierta en Partido Comunista, ¿no? Él era muy partidario, ¿no? Encontré en estos números de la revista, no os puedo enseñar el grueso volumen de la revista España porque tengo mi ordenador encima para que quede más alto. Pero hay un artículo de Araquistáin en el que justifica lo que él llama la censura roja. Dice que debe rechazarse la censura previa de la prensa azul o negra, pero la roja sí que debe utilizarse, ¿no? Y por eso esas críticas a la extrema izquierda las suprime de la escena segunda. Y también hay una dura crítica ahí, porque Valle, como bien decía Miguel, no deja títeres sin cabeza, ¿no? Critica todo con una audacia y una fuerza extraordinaria y con muchísima razón. Yo acabo de publicar un artículo que se llama, en el centenario de Luces de Bohemia, un esperpento de flagrante actualidad. Porque como decía Miguel, está toda la actualidad ahí retratada, ¿no? Desde las desventuras del rey Juan Carlos, que están perfectamente reflejadas, hasta la corrupción de los políticos, hasta critica a una figura de un político llamado Pablo Iglesias, que no sabe si está hablando desde hace un siglo o del de ahora mismo. En fin, es como todos los genios, Valle se adelantó su tiempo en su teatro y en su contenido. Bien, vamos a ver si... Bueno, aquí, curiosamente, esto es un anuncio de unos, después de acabada en la revista España la publicación de las 12 escenas de Luces de Bohemia, aparece más adelante un anuncio para la venta de obras de don Ramón de Valle Inclán, de la Sociedad General Española de Librería, que distribuía la obra de Valle. Valle se editaba a sí mismo. Y por eso sus primeras ediciones, sus ediciones en vida, son verdaderas obras de arte, ¿no? Porque Valle le encantaba la tipografía. Él tenía unas colecciones tipográficas para imprimir sus obras fascinantes, ¿no? Con unas letras capitulares bellísimas, ¿no? Y a propósito, sabéis, y esto me alegra decirlo en el Instituto Cervantes de Palermo, que él se inspiró muchísimo en la tipografía de las obras de D'Annunzio. Él compraba las obras de D'Annunzio y copiaba sus tipografías, sus capitulares, todo, ¿no? Todos los emblemas que aparecen en su obra, ¿no? Era un gran admirador de D'Annunzio. ¿Se le ha acusado de plagiarlo? No, se inspiraba en D'Annunzio, por supuesto. Es uno de sus maestros, ¿no? Ese decadentismo de D'Annunzio lo sigue Valle Inclán, ¿no? Y hace algunas versiones tomadas como propias, ¿no? Bueno, entonces él editaba sus obras y tenía distribuidores. En este momento era la Sociedad General Española de Librería. A propósito, Valle ganó muchísimo dinero con sus obras, porque él se ahorraba mucho dinero de los editores, de los libreros, porque él repartía las librerías. Hay que pensar que las sonatas, la primera vez que los españolitos podían leer esas escenas tan eróticas, en el que también estaba imitando, por supuesto, a Casanova y siguiendo las trazas de Casanova, pues las sonatas ganó muchísimo, muchísimo dinero. Por eso no era ningún pobretón Valle, ¿no? Ganó muchísimo dinero. Bueno, entonces aquí se cita con su precio 5 pesetas, La lámpara maravillosa, Flor de santidad, El embrujado, toda su obra, y ahí aparece Luces de Bohemia, entre paréntesis, en prensa. ¿Qué pasó? Esto en 1920. ¿Qué pasó? Que rompió con la Sociedad General Española de Librería. No discutió sobre el dinero que le pagaban y no llegó a un acuerdo, rompió con ellos y entonces nunca apareció esa Luces de Bohemia que iba a distribuir la Sociedad General Española de Librería. Hasta que 4 años más tarde ya hace un contrato de distribución con Renacimiento y entonces sí aparece en 1924 Luces de Bohemia. En fin, son curiosidades, Beatriz, que verás que os estoy contando por primera vez para el Instituto Cervantes de
Palermo. A propósito, aprovecho para una cuña publicitaria. Adoro Sicilia, me encanta Sicilia. He conocido Palermo de la mano sabia de María Caterina Ruta. He probado la cocina auténtica siciliana en casa de Caterina y eso no se olvida. A propósito, su limoncello todavía lo tengo grabado en mi paladar. O sea, eso que conste. Desde luego, tengo grandísimos amigos en Palermo, como María Caterina Ruta, como Beatriz ahora, que está ahí, pero también tengo una grandísima amistad con Joaquino Lanza Tomasi de Lampedusa y su mujer Nicoleta. Me he quedado en su palazzo muchas veces y los adoro y es gente maravillosa. Bueno, pues continúo. Vamos a ver, como decía Miguel Osada, no sé cómo estamos de tiempo, Beatriz. Vamos bien, tienes tiempo todavía, sí. Bueno, os iba a enseñar algunas imágenes porque yo con mi hijo Álvaro, que le tiene un gran cariño también a Caterina, Álvaro, pues hemos hecho el recorrido de Luces de Bohemia por Madrid, ¿no? Y es una maravilla. Fuimos investigando cada rincón y es maravilloso, ¿no? Entonces están ahí los lugares que describe con tanto detenimiento Valle, ¿no? En las escenas de Luces de Bohemia. Por ejemplo, Miguel ha hecho alusión a ese episodio que ocurre en el Ministerio de la Gobernación, que era este edificio que está en Sol, que muchos conocéis, los que habéis estado en Madrid, este edificio que después, que durante mucho tiempo, durante el franquismo, fue el Ministerio, no sé cómo se llamaba entonces, de Seguridad, creo. Seguridad. Aquí estaba la Dirección General de Seguridad, ¿no? Exacto, donde exacto. han pasado muchos políticos e intelectuales españoles. Bueno, que después esto aunque fue siempre la sede se le ha conocido como la Casa de Correos al edificio. En Madrid se le ha conocido siempre como la Casa de Correos porque fue para lo que fue creado en su momento. Bueno, pero después se hizo de Dirección General de Seguridad, Ministerio del Interior, sí, con mucha eficacia. Bueno, pues aquí ocurre esa escena tremenda que también va a ser censurada, la escena sexta, en la que Valle se encuentra, es llevado por escándalo al calabozo y ahí se encuentra con el anarquista catalán. Claro, ahí se dicen frases tremendas, ¿no? Como dice Valle pone en boca de Max Estrella diciendo que al patrono catalán hay que matarlo. Es tremenda, ¿no? Hay un mensaje anarquista de una gran virulencia, entonces por eso esta escena ha sido continuamente censurada, pero ya también por Araquistán en 1920. Bueno, pues aquí está el calabozo, vais a ver, se nos habla de un ventanuco. Ahí tenéis, dice la acotación de Luces de Bohemia, sótano mal alumbrado por una candileja. Llega de fuera tumulto de voces y galopar de caballos. Ahí tenéis ese ventanuco del actual, ahora mismo no sé, es una dependencia de la Comunidad de Madrid, pero ahí es donde estaba el calabozo. La presidencia de la Comunidad de Madrid está ahí ahora mismo, el Palacio de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Porque la presidenta, no presidencia, la presidenta se trasladó al Palacio de Comunicaciones y aquí ha debido quedar la Consejería de Presidencia, ¿no? No, en el Palacio de Telecomunicaciones, que está muy cerca de la sede central del Instituto Cervantes en Cibeles, ahí está el Ayuntamiento de Madrid. Entonces me confundía yo. Pues la presidencia, bien. Pues nada, en la presidencia de la Comunidad de Madrid actual, ahí tiene lugar esa escena con cuando es introducido en el calabozo Max Estrella y después le sacan para saludar al ministro que era su viejo amigo, ¿no? Ahí está donde estuvo encerrado, ¿no? Es curioso que hoy tengamos estas imágenes. Sótano del Ministerio de Gobernación, ¿no? Bueno, fijaros la fortuna de Valle en Italia en 1934 y en vida de Valle y Valle viviendo en Roma se representa uno de sus grandes esperpentos, Le Corna de Don Friolera, un gran director vanguardista italiano. Bragaglia en 1934 monta
Le corne de Don Friolera, Los cuernos de Don Friolera. Esto es realmente apasionante, ¿no? Una obra a la que Valle, como siempre, no asistió, pero asistió una de sus hijas, ¿no? Y su entorno familiar. Ahí tenemos a Antón Julio Bragaglia, que desde muy pronto se interesó por Valle, años 30, y en vida de Valle, fijaros ya. Era ahí tenemos, era un director interesantísimo. Bueno, y aquí llegamos a los Luci di Bohemi de Mina Mesadri por el Teatro di Tre, que será representada en 1976 y después por el Teatro di Sardegna en 1984, ahí tenéis a Ralph Balone en el papel de Max Estrella, ¿no? Esta obra tuvo muchísimo éxito, fijaros que estuvo vigente desde 1976 a 1984, ¿no? Cosa realmente en el teatro contemporáneo muy difícil, ¿no? O sea, para que veáis. Bueno, Valle además, ya sabéis que tiene esta conexión que conoce mejor seguro María Caterina Ruta que yo, con la familia de Pirandello, puesto que su gran traductora, la gran traductora, por ejemplo, de esta Luci di Bohemi, de Valle al italiano, era Aguirre de Amico. Aguirre de Amico, perteneciente a la familia Pirandello. Y bueno, pues esto es también otra feliz coincidencia, ¿no? Fijaros la actualidad de Luces de Bohemia, ¿no? Esto no es en Luces de Bohemia, pero de Valle Inclán. Hablando en el Universal de México, dice Valle: esto, hablando en plata y dado lo que es la prensa española, equivale a dar la voz de alerta a la monarquía, avisándola del peligro que corre, el cual acrecientan los conservadores con su impopularidad proverbial. Esto, bueno, yo lo aplicaba al momento del gobierno anterior de Mariano Rajoy, ¿no? y el descrédito de nuestra monarquía, no del actual rey. A propósito, el rey Felipe, que yo soy felipista convencido, pero sí de su padre, ¿no? En fin, estos son una serie de escenas de la actualidad, ¿no? El problema que tenemos siempre en España con nuestra unidad. Dice Valle: hay que inventar un nuevo vínculo de unidad hispánica, hay que inventarlo y vosotros no podéis, le dice a los gobernantes de entonces, ¿no? Todos estos temas tan actuales. Fijaros, la casa de Max Estrella se ha localizado, por las descripciones que da, lo que se habla en la obra en la calle Bastardillos. Bueno, pues ahí tenemos esta casa de la esquina de la izquierda, que no existe tal como está ahí en la actualidad, es lo que referencialmente puede estar situada la casa que se describe donde Max Estrella sale en la primera escena y donde vuelve a morir, en esta calle, ¿no? Se puede seguir. La cueva de Zaratustra, aquí tenemos la taberna de Picalagartos en una de las representaciones teatrales que se han hecho, donde se describe en la escena tercera, después de la de Zaratustra, dice la taberna de Picalagartos, que tiene su clásico laurel en la calle de la Montera. Y aquí tenéis la calle de la Montera, el pasaje de la calle de la Montera. ¿Sí? Es un lugar donde se situaban las prostitutas y se siguen situando. Exactamente, exactamente. Este pasaje de la calle de Montera está tal cual estaba entonces, ¿no? Muchos lo conocéis, ¿no? Es un lugar muy especial. Yo pasé por él ayer tarde y lo han pintado un poco. Ahora está muy pintadito. Bueno, aquí tenemos el pasadizo de San Ginés, que es donde se encontraría la buñuelería modernista, que es otra escena célebre, y ahí la tenéis, una chocolatería que ahí está en el pasadizo de San Ginés, es perpendicular a la calle Arenal, donde se refiere en la acotación Valle Inclán, dice una calle arenosa, se refiere a la calle Arenal, el pasadizo de San Ginés, ¿no? Aquí está la chocolatería de San Ginés, llena de recuerdos de Luces de Bohemia, precisamente, de la buñolería modernista. Dice, hay una placa que dice: esta chocolatería de San Ginés sirvió como inspiración a don Ramón María del Valle Inclán para su genial obra literaria
Luces de Bohemia en el año 1920. Aprovecho para invitar a todos los estudiantes y profesores italianos y sicilianos para que cuando vayan a Madrid se acerquen a estos lugares maravillosos. El chocolate con churros de la chocolatería de San Ginés está maravillosamente bien, ¿no? Dice la Pisabien en esta escena: ustedes bajaron hasta Cibeles debido al... No puedo leerlo. Allí ha sido la faena entre los manifestantes y los polis honorarios. A algunos le hemos dado mulé. Efectivamente. Y en ese momento es cuando vienen los polis para llevárselo, ¿no? Al calabozo. Vamos a ver. Bueno, aquí estaba, es decir, cómo en esa escena, en esas escenas Dulces de Bohemia, se nos describen esos disturbios, ¿no? Que van a culminar con la escena 11ª tremenda, donde una madre aparece con su bebé en brazos, asesinado por los disparos de la policía o muerto. Bueno, pues a propósito, una escena en la que se adelanta en 4 años a la escena más dura de la historia del cine, la escena de la escalinata de Odessa en el acorazado Potemkin, donde también los soldados zaristas matan a una mujer que va con su hijo en un coche de niños, ¿no? Entonces lo ponía yo en paralelismo con los disturbios del 29M 2014, en los que 40 policías antidisturbios resultaron heridos, les dieron mulé, como dice... Bueno, esta escena que ya os había mostrado, bueno, pero bueno, el calabozo que se nos describe ahí, el problema catalán que ya está ahí presente cuando dice Max, Barcelona aumenta el odio. Es que yo, léelo tú, Miguel, porque yo no puedo leerlo por Barcelona alimenta una hoguera de odio. Soy obrero barcelonés y a orgullo lo tengo. Es que hay que tener en cuenta que el anarquismo catalán era poderosísimo en aquellos años y había constantes disturbios. Efectivamente, y eso de que Barcelona alimenta esa hoguera de odio, pues todavía sigue muy actual, ¿no? Ahí os muestro unos independentistas quemando una bandera de España, ¿no? En fin. La situación social, cómo la describe, ¿no? Por ejemplo, en la escena 7ª, en la redacción del periódico, y así revertiéndonos la olla vacía, los españoles nos consolamos del hambre y de los malos gobernantes. Bueno, esto creo que es universal, no es solo de España, ¿no? Bueno, el momento de la muerte, de esa frase que nos recordó antes Miguel, y no la voy a repetir. Bueno, fijaros, en Luces de Bohemia se nos describe al presidente español, y yo más que con el actual, con Rajoy. Dice ahí Max: reconozco que no es un hombre brillante, no es un orador, pero es un político serio. Bueno, no era brillante este hombre, ¿no? Aunque era de Pontevedra como Beatriz. Bueno, Valle, cuando describe a Pablo Iglesias, ¿no? Él se está refiriendo al otro, pero dice: con una habilidad que hace honor a su ingenio, pone una vela a la burguesía y otra al socialismo, buscando el modo de no disgustar a nadie. Estos políticos que hablan siempre para lo que su interlocutor del momento quiere escuchar. Bien, en fin, el Café Central es una... recordaba Miguel cómo entra en el Café Universal. No, Colón, en el Café Colón. Perdón, el Universal era el que iba Galdós. El Café Central, que también no hay que perderse en Madrid, y cuando uno llega se puede encontrar hasta Sabina cantando. Chema, está cerrado, lleva meses cerrado. Confiemos que pronto lo puedan abrir. Son cosas de... A escuchar a Javier Crae. Bueno, pues el café con esos espejos que ahí aparecen. Qué morriña me está dando. Así lo describe la acotación. Muchos años, muy cerca de ahí. Muchos años ahí, ¿verdad, Miguel? Que éramos casi vecinos. Y yo vivo al lado todavía. Léenos la acotación. Un café que prolongan empañados espejos, mesas de mármol, divanes rojos. Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco en su fondo, con una geometría absurda.
extravaga el café. Fíjate que incluso aquí hay un elemento crítico. Sí, sí. Sí, sí. Y es idéntico a tantos cafés de Madrid, muchos han ido cerrando, pero el Central esperemos que perviva. Ahí tenemos el Café Central con sus... El compás canalla de la música, las luces en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrando, el temblor de los arcos voltaicos cifran su diversidad en una sola expresión. En fin, como veis, es de una actualidad. Gemma, aquí sí, quizá, perdona que te interrumpa, pero es que las acotaciones de Luces de Bohemia son totalmente literarias y son una obra maestra. De hecho, se ha representado alguna vez la obra de teatro leyendo las acotaciones dentro de la obra de teatro, lo cual es bastante insólito, ¿no? Ciertamente, es así, es así. Bueno, el paseo con un jardín donde se encuentra precisamente con las prostitutas, con esa escena tremenda, una vieja prostituta vendiendo a una niña. Eso es tremendo, ¿no? Y Max tiene esa sabiduría de hablar con ella y, por supuesto, no caer en ese terrible delito, ¿no? Ese paseo con jardines que se nos ¿Sí? Esos árboles que se ven ahí es un lugar mágico de Madrid porque es lo que se conoce como el cementerio del Ángel. Ahí es donde se enterraban los poetas. Sí, sí, donde se supone que se enterró primero a Lope de Vega. De Vega, en esa iglesia. Que está la iglesia de San Sebastián. Sí, sí. Ahí se nos describe, ahí está. A ver, ¿puedes leer esa acotación? Aquí está difícil, ¿eh? En la sombra clandestina de los ramajes merodean mozuelas, pingonas y viejas pintadas con caretas repartidos por las sillas del paseo yacen algunos bultos durmientes. O sea, esto es el lugar, ¿no?, que está describiendo, y fijaros esos jardines que hay, ¿no?, y esas plantas que hay, ¿no? Realmente el paralelismo es asombroso, ¿no? Por esto yo lo hice hace 3 años con mi hijo, ¿no? En la escena 11ª, una calle del Madrid austríaco, las tapias de un convento, ahí está el convento, un caserón de nobles, las luces de una taberna, tal cual, y vais a ver hasta la taberna, ¿no? Las tapias de un convento, la iglesia de San Ignacio de Loyola, antiguo convento de Santa Ana, ahí está, la plaza de Santa Ana y la plaza del Ángel, ¿no? Las fotos, ya digo, lo hice con mi hijo. Un caserón de nobles, el palacio de los López de Vega, está todos los elementos. Y ahora vamos a ver la taberna Alberto, la taberna en la calle de las Huertas, ¿no? Donde en esa casa vivió Cervantes. Sí. Y escribió El viaje del Parnaso. Bueno, en una casa que había en ese mismo edificio. Bueno, todos los estudiantes y profesores italianos y sicilianos que nos están acompañando esta tarde ya se les están poniendo los dientes largos para ir a este Madrid de las letras maravilloso, a tomarse unas cañas a la taberna Alberto, ¿no? Un vermú maravilloso que hay en Casa Alberto y unas tapas divinas. ¡Qué ganas! Bueno, pues aquí está la calle de Álvarez Gato, un dramaturgo del siglo XVII, donde están esos espejos deformantes, la teorización maravillosa del esperpento. Los héroes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato, donde están en la actualidad precisamente los famosos espejos. Bueno, ahí está en La noche de más estrella, que es algo que se puso en marcha en el año 2002, ahí está esta placa recordando también ese templo del esperpento que es el Callejón del Gato, y vais a ver que es realmente esperpéntico el bar donde están, que se llama Las Bravas, ¿no? Donde ponen unas tapas de patatas bravas, y ahí tenemos a la izquierda el espejo, donde nos reflejamos al revés, ¿no? Por eso le permite el bar Las Bravas. Pero fíjate, Chema, que esos espejos ya no están, porque fueron en una de esas manifestaciones tumultuarias, fueron rotos y ahora están dentro y rotos. Y rotos, pero dentro. Pero fuera también hay fuera. También hay fuera. No, pusieron unos nuevos, pero no son los originales. O sea, es como si la propia obra les hubiera pasado algo en una manifestación como las que aparecen en la obra. Aquí estamos mi hijo y yo reflejados al revés.
No sé si Caterina llegas a ver a Álvaro, que Sí, está con camisa así de flores. lo veo, lo recuerdo perfectamente. Esto fue una mañana padre e hijo maravillosa recorriendo todos estos espacios, ¿no? Efectivamente, estos espejos a lo mejor son nuevos, pero bueno, es que tienen un siglo los anteriores. Pero es el destino, que fueron rotos en una manifestación, como si fuera una escena de Luces de Bohemia. Y ahí os recuerdo esa acotación: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada, ¿no? Ahí esa teorización, por eso Luces de Bohemia es el meta-esperpento, ¿no? Y bueno, yo creo que ya, bueno, ahí estamos reflejados en esos, no somos héroes clásicos, pero España es una deformación grotesca de la civilización europea. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdos, ¿no? La genialidad absoluta de Valle. Y aquí están efectivamente los que están en el interior rotos, ¿eh? Como decías bien, Miguel, latino, deformemos la expresión en el mismo espejo en que deforma las caras y toda la vida miserable de España, ¿no? Espejos originales restaurados tras un acto vandálico, efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya habré agotado la paciencia de todos los oyentes de esta tarde. Muchísimas gracias a Chema, a Miguel. Y ahora es el tiempo de las preguntas. María Laura, no sé si nuestros oyentes han formulado alguna pregunta que tengamos. Allora, io vi che alguien había levantado la mano. Si quiere escribir en el WhatsApp, no en el WhatsApp, en el chat, así lo puedo leer. Allora, veo de momento una pregunta de Francesco a ver quién es. Allora, buenas tardes. Tengo dos preguntas para los profesores. ¿Es posible hacer una comparación entre Galdós y Valle-Inclán? Es decir, ¿cómo se pueden explicar las diferencias a la hora de contar la historia en Galdós, que cuidaba mucho el proceso de documentación para después reproducir la historia de la manera más real posible, y la de Valle-Inclán, que en cambio nos restituye una visión distorsionada de la realidad a través del esperpento, pero que aún así sigue siendo muy lúcida y real? Algunos críticos subrayan la influencia de Cervantes en la obra de Valle-Inclán. Por eso me preguntaba si es posible hallar algunas resonancias de ironía cervantina en la obra del escritor gallego. Io lo siento, però non leo el apellido, leo solamente el nombre, Francesco, y no leo bien el apellido. Pero esta es la... Francesco Bottone. Francesco Bottone. Vale. ¿Me permites, Miguel? Sí, claro. Pero bueno, luego yo quiero decir una cosa. Bueno, yo además paso el cervantismo. Bueno, pues creo que es evidente que Max y Latino nos recuerda mucho a Don Quijote y Sancho, por una parte. Y además en continuo movimiento también, en un periplo, en una odisea. Claro. Pero me voy a referir con más detenimiento a la relación entre Galdós y Valle. A lo mejor mi respuesta no gustaría mucho a los galdosistas. Vamos a ver, yo diría, Galdós es el método y Valle es el genio. Galdós es un hombre que convierte el arte, la realidad en arte. Para él el arte es la realidad, se documenta, es metódico y sistemático. Valle no, Valle es un genio del estilo. Galdós tiene un estilo neutro, llano, popular, cercano. Y sin embargo Valle es un estilo absolutamente genial, particular, esperpéntico, propio a él y único. Entonces yo compararía, no sé, quizá Balzac frente a Flaubert
y Galdós frente a Valle, ¿no? Yo siempre me quedaría con Flaubert y con Valle, ¿no? Que son absolutamente deslumbrantes, ¿no? Un estilo genial, distinto, original. En cambio, o Balzac o Galdós, pues es realismo prosaico, pedestre. Valle, que tenía no ironía, tenía sarcasmo, su ironía no es tan cervantina como gallega, entonces ya sabéis lo que decía de Galdós, ¿no? Le llamaba Galdós el garbancero, para él el garbancero. Era un poco injusto Valle a lo mejor, porque Galdós no era tan castizo como puede pensarse y era un excelente escritor, Pero Valle se la tenía guardada porque Galdós, y estos días estoy leyendo las biografías maravillosas que han salido, la de Germán Gullón, extraordinaria, y la de Yolanda Arencibia, también geniales, ¿no? Pero ahí está, vamos a ver, Galdós era un hombre tímido y era un hombre apocado. Cuando dirigió el Teatro Español y llamó a Valle-Inclán para montar sus obras, no se atrevió a enfrentarse a la primera actriz de la compañía y nunca montó a Valle-Inclán porque fue un apocado. Y le prometió a Valle que lo iba a montar una de sus obras y no lo hizo. En fin, ahí me quedo. Bueno, yo sí quería añadir alguna cosa. Primero, Galdós aparece en Luces de Bohemia, de alguna manera, porque cuando los jóvenes escritores modernistas dicen que proponen a Más Estrella para la Academia, ahora justo que acaba de morir el garbancero, se refiere a Galdós, claro, que ha muerto justo en 1920. Estamos celebrando su centenario. Yo no estoy de acuerdo de todo con Chema, lo cual es bueno, porque yo adoro a Flaubert, que no sé si tiene mucho que ver con Valle, pero también adoro a Balzac. Una cosa no quita la otra. Galdós es torrencial, es inmenso, su obra es impresionante y, por ejemplo, su interés por la ciencia tan afín al naturalismo, pues yo creo que es muy, muy importante. Hay una novela en la que está toda dentro de un hospital psiquiátrico, que eso es muy, muy novedoso para el momento. Lo que pasa es que la desheredada, exactamente, es el psiquiátrico del Leganés. Pero lo que pasa es que son generaciones distintas y toda generación quiere matar a su padre. Es lógico, el estilo es muy distinto el de Valle y al de Galdós. Pero Galdós, yo, sinceramente, y con todo, confieso mi amor y mi devoción. Y mira, un punto de confluencia de ambos. Don Luis Buñuel. La obra más maravillosa de Buñuel, Viridiana, Tristana y tal, viene curiosamente de Galdós. Es curioso. Y fíjate qué moderna es. Y a su vez es muy valleinclanesca. O sea que algún punto de unión podríamos encontrar en ambos, pero efectivamente el estilo y la época es muy distinta. Que les duele España a los dos y que hay un sentido crítico. Sí, exacto. Y si hay un Madrid de Valle-Inclán, desde luego el Madrid de Galdós es que, vamos, es impresionante, ¿no? Ahí sí que Madrid está ahí todo. Son complementarios, simplemente las estéticas, porque para Valle lo más importante es esa estética, que él comienza con una poesía modernista, en un teatro también modernista, va evolucionando hasta que crea su voz propia. Efectivamente, y yo creo que hemos hablado muy poco de la estética de Valle-Inclán, que es clave. Porque Valle-Inclán es un revolucionario a nivel estético. Sí, empieza muy modernista, muy danchano y tal, pero va a cambiar totalmente. Qué curioso que Más Estrella es ciego, como Homero, es ciego, y sin embargo es el que nos hace ver la realidad más dura y más transparente. Un ciego. Eso es alucinante, ¿eh? Y creo que por ahí también es un espejo también cóncavo. Efectivamente. Y tenía razón que sí que aparece la sucesión a la academia de Galdós, y es cuando dice Max será don Torcuato el aceitero. El humor...
El humor en Valle Inclán es acerado, es terrible. Ahí es Quevedo puro. Es tremendo, es un humor gallego, claro. El humor en España es básicamente gallego, está mal que lo diga, pero muchos de los grandes humoristas, no me refiero a hacer chiste, a hacer broma, sino a hacer humor un poco al estilo inglés. La mayoría de los grandes humoristas son gallegos. Pues ya aprovecho para hacer una cuña publicitaria porque en diciembre aparece mi primera novela, que es puro humor. Bueno, esperemos que estés a la altura. Contarás, ya nos contarás. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, de momento no. Solo María Fernanda de Abreu. Hola desde Lisboa. Un saludo amigo. Ay, María Fernanda, un beso grande. También de mi parte para Fernanda, un gran abrazo. Me da mucha ilusión oírla y saber que está con nosotros. María Fernanda, ya hablaremos porque quiero que en lecciones palermitanas de hispanismo hispánico participes con nosotros. Una grandísima cervantista también. Sí, sí. Caterina queridísima, dice María Fernanda. Yo también quería narrar alguna experiencia de Valle, contada de primera mano por don Jaime. Era un hijo de Valle Inclán que conocí en mi primera juventud, que iba mucho por el Café Gijón y era igual que su padre, don Jaime, que era pintor y con esas barbas de plata, y me contaba en esas tertulias del Café Gijón precisamente cómo su padre encerraba, porque su madre era actriz, Josefina Blanco, y encerraba a la familia, a la madre, cuando estrenaba, por ejemplo, a Benavente, que le odiaba a muerte, Jacinto Benavente, que fue un premio Nobel nuestro, que no se lo dieron a Valle Inclán, pero sí se le dieron a Jacinto Benavente, que era mejor relaciones públicas que Valle Inclán. Y lo curioso fue que, claro, para comer en un momento concreto, porque Valle Inclán sí ganó mucho dinero, pero también despilfarraba como si fuera un señor medieval gallego. Eso es una de las características que tenía, que era extremista. Y entonces, en uno de estos estrenos, que iba a estrenar una obra de Benavente, Josefina Blanco, su padre dijo: este autor, no, bajo mi cadáver. La cerró con llave a la mujer y no dejó que acudiera al estreno. Fue un gran escándalo, que eso en la prensa de la época se reflejó bastante claramente. Así que el señor Valle Inclán tenía también... A propósito, era de armas tomar. Tenían la tertulia en la cacharrería del Ateneo. En una esquina estaba Benavente con los suyos y en la otra estaba Valle Inclán. Y Benavente presumía mucho de teosofía, pero el que realmente sabía más era Valle Inclán, que se carteaba con Madame Blavatsky, nada menos. Pero en apariencia se respetaban mucho y se saludaban, pero Valle Inclán por detrás, que era muy socarrón, hacía muchos chistes y se burlaba de Benavente. Iba a contaros que cuando Valle va a un teatro y ve por primera vez en escena a Josefina Blanco, al día siguiente le escribe una carta a Galdós diciéndole: oye, he conocido a una actriz en el teatro, la he visto, que está para chuparse los dedos. Le dice en carta esa expresión y después se casaría con ella. Pero hay que saber que acabaron separándose. Aguanta Valle Inclán, como era de tremendo. Me han contado fuentes, ya te digo, pues su propio hijo, cómo era el padre de suyo. Que le adoraban, pero tremendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Chema, a Miguel. Chema, feliz cumpleaños, que sigas celebrando tu día. Y a todos los que os habéis unido, a la profesora Asunta Polizzi, a la profesora Catarina Ruta, a la profesora Sonia Alessandra, a la profesora Esperanza Falcón y a muchas otras personas que aquí no puedo verlas, a María Fernanda, por supuesto, desde Lisboa, y hasta la próxima, el jueves, que les esperamos
en esta su casa virtual, pero su casa, que es el Instituto Cervantes de Palermo. Gracias a todos.